¿Qué es el escritorio de WordPress? Es el área privada, es el área administrativa. ¿Quiénes pueden acceder? El administrador principal. O sea, si ustedes son dueños de la página web y ustedes tienen la cuenta principal de administración, tienen este acceso al escritorio. Desde aquí se puede modificar o crear toda la información que se está publicada en el sitio web. Habíamos hablado de que WordPress nos permite gestionar el contenido. Ustedes recuerdan que habíamos mencionado dos tipos de contenido: contenido estático, contenido dinámico, ¿correcto? Eso lo tenemos aquí en el menú de navegación. Acá tenemos el contenido estático, que son las páginas, el contenido dinámico, que son las entradas. La diferencia, que las páginas es un contenido informativo que no se actualiza mucho y es un contenido individual. Las entradas es un contenido dinámico, es un contenido que se agrupa en categorías, en etiquetas, y que es un contenido que se crea con una frecuencia. Se usa para los contenidos que se actualizan constantemente, ¿no? Para manejar entradas, de todas maneras se tienen que ver primero cómo se va a organizar, ya que tiene dos tipos de taxonomías: las categorías y las etiquetas, ¿no? De esa forma, las entradas se pueden clasificar en niveles jerárquicos, ¿no? O también con el uso de palabras claves, que son las etiquetas. Entonces, las entradas sirven para crear secciones como noticias, artículos, actividades, eventos, etcétera, ¿no? Todo aquello que se va a ir renovando constantemente, ¿no? Las páginas, habíamos mencionado que es un contenido estático. Aquí es más simple porque no hay clasificación de categorías ni etiquetas. Es simplemente crea la página y lo ubicas en cualquier parte de la navegación, del menú. ¿Ya? Entonces desde aquí se administran entradas. Aquí vamos a ver un listado de entradas, ¿no? Entonces desde la parte administrativa ustedes tienen un entorno visual donde pueden ver la lista de todos esos contenidos que han sido creados. Pueden editar un contenido desde el formulario que estamos viendo. Acá se puede cambiar los textos, las imágenes, el contenido central, la clasificación, ¿no? Este contenido, para que esté agrupado adecuadamente, debe pertenecer a una categoría. Se le puede también poner etiquetas o palabras claves. Entonces ya eso va a depender del manejo del usuario que cree el contenido. Y incluso para el manejo de quién va a poder publicar, WordPress nos proporciona también una gestión de usuarios. Podemos asignarle roles. Entonces, para encargarle esta función de crear el contenido, podemos tener usuarios con distintos permisos. Podemos tener colaborador, un autor o un editor, ¿no? Que son distintos niveles de usuarios que pueden publicar información para que esto se muestre, se exhiba dentro del sitio web. Entonces vemos que la interfaz entonces es muy simple para la publicación de contenido. Para la gestión tenemos todas estas herramientas de listar, de filtros, buscar, editar, mandar a la papelera. Podemos cambiar de estado, podemos cambiar de fecha, cambiar la visibilidad también, hacer que un contenido sea privado. Todo un manejo de la gestión de contenido gracias a esta herramienta. El manejo de páginas es muy similar, ¿no? Solo que es más simple. Pero en el tema de páginas podemos hacer uso de un componente más adecuado. Y aquí hablamos ya del uso de algunos plugins, como hemos mencionado, ¿no? Uno de los tipos de plugin que habíamos mencionado en la explicación anterior era el plugin de diseño visual, ¿no? O el maquetador visual. Aquí estamos hablando de plugins como Elementor. Bueno, al margen del nombre, es un plugin que permite organizar el contenido interno de una manera más interesante. Para entenderlo mejor de lo que estamos hablando, vamos a ver un ejemplo.
Ya, vamos a abrir aquí una página interna. Ya, nosotros, el clásico nosotros. Muy bien, ahí vemos cómo el contenido va apareciendo, ¿no? Con efectos incluso. Ahí está, ¿no? Una página interna. ¿Cómo se ha estructurado, cómo se ha maquetado ese contenido interno? Habitualmente WordPress nos da un espacio más simple, una herramienta muy simple para poder crear el contenido interno. Hablamos de, vamos a ver por ejemplo, si quisiéramos crear un contenido nuevo, WordPress nos da lo siguiente, ¿no? Nos da para poner nuestro título y nos da un editor. A ver si voy a echar esto. Ya. Y nos da un editor de texto. Con esta y por acá un poquito más de botones. Ya, eso. Con ese editor, con estos botones, tenemos este espacio en blanco para poder crear nuestro contenido interno, ¿no? Digamos que acá quiero poner la información de un producto o un servicio. Y acá tenemos el espacio para rellenarlo, ¿no? En estos en estos dos campos. A ver, perdón. Voy a mostrarles acá. Tal vez no se note bien. Ya. Tenemos acá poner título y por acá redactamos nuestro contenido y si sabemos usar estos botones podemos darle un formato, un diseño, alineación, color por ahí, ¿no? Y somos más expertos, ya con HTML, podemos escribir código HTML, ¿no? Pero bueno, es para usuarios más avanzados. Sin embargo, toda esta experiencia de edición de contenido la podemos mejorar gracias al uso de plugins, ¿no? Por eso mencionamos, los plugins nos permiten eh, aumentar las funcionalidades del sistema. Entonces, un plugin de diseño visual que ya tenemos instalado nos permite que el contenido interno lo podamos administrar de otra manera. Fíjense, y aquí estoy cogiendo una página ya creada, ¿no? Pero ya no usando el espacio, el formulario tradicional, sino usando el plugin de diseño visual, ¿no? Este plugin que se habilita, ¿no? Presionando este botón, ¿no? Pero bueno, acá está en blanco, tendremos que construirlo desde cero, cosa que lo vamos a ver en el curso. Vamos a explicar cómo trabajar con este plugin. Pero acá tenemos uno ya armado. Vamos a abrir el quiénes somos, que está por acá, nosotros, ¿no? Vamos a abrirlo con el plugin, ¿no? Aquí lo estamos viendo ya terminado, digamos, pero aquí lo vamos a ver, está cargando. Ya está cargando. A ver, saludos a Luz Coronado, gracias. Gracias por los saludos, Luz. Ya, listo, ya cargó. Entonces, fíjense. Ahora yo puedo cambiar el contenido muy fácilmente. Hago clic en la imagen, si quiero borro y reemplazo por otra imagen. Hago clic en el texto y acá puedo cambiar o colocar mi propio texto, ¿no? Acá están las fotos de personal de la empresa. Si quiero acá reemplazo la foto, reemplazo el nombre, la descripción. Entonces, todos los elementos que estamos viendo en el diseño son totalmente configurables gracias a este entorno visual. Entonces, la herramienta nos brinda una serie de elementos a colocar, ¿no? Vemos por acá, ¿no? Columnas, títulos, imágenes, texto, video, botones, separadores, por acá hay muchos más, mapas, iconos, galerías, ¿no? Ven, hay una gran cantidad de componentes que yo puedo incorporar al diseño, ¿no? A mi espacio. Entonces, esta herramienta me permite lograr un diseño de este tipo, es decir, que mi contenido interno, ¿no?
tenga una mejor presentación, que esté mejor estructurado, poder agregarle una serie de elementos visuales, de tal manera que lo haga más atractivo, más interesante, ¿no? Para mis visitantes, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un diseño armado, ¿no? Con los clásicos contenidos de la página de quiénes somos o nosotros, ¿no? Los logos de clientes, y se le pueden dar una serie de efectos, animaciones y todo ese tipo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta para la gestión de contenidos. O sea, estamos explicando, como habíamos visto, voy a salir de acá para volver al escritorio. ¿Qué formas me da WordPress para poder editar o gestionar mi contenido, ¿no? Ya hemos visto, podemos usar si no tenemos nada instalado aún, el editor clásico, que es un espacio de texto donde puedo redactar mi información. Ya quiero ir a un diseño visual, entonces necesito instalar algunos componentes, ¿no? Que me permite que todo este espacio lo pueda manejar de forma visual. Entonces, en conjunto, entradas, páginas son los dos tipos de contenido iniciales, ¿no? Habíamos comentado que con la ampliación del sistema, si nosotros queremos instalar una tienda virtual y queremos instalar otros componentes, pueden aumentar los tipos de contenido. Podemos tener productos, en el caso de una tienda virtual, por ejemplo, ¿no? y otros tipos de contenido más, ¿no? Por tanto, el menú de navegación, lo usual es que crezca, ¿no? Porque vamos a ir en el camino siempre instalando nuevos componentes. Bien, para no marearnos mucho, quería mostrarles un poco internamente cómo funciona WordPress, ¿no? Lo que es el manejo de contenidos, o sea, los contenidos dinámicos, categorizables, los contenidos estáticos, son las páginas, y que normalmente eso se acompaña con contenido multimedia, ¿no? Que son imágenes, que pueden ser videos, archivos. Todo lo que usamos en los contenidos se almacena en una biblioteca, en un espacio compartido, ya que todos los usuarios que publican pueden reutilizar esas imágenes, esos videos, esos archivos en la creación de otros contenidos. Bien. Ahora, si queremos darle también la participación a los usuarios, podemos usar la herramienta de comentarios, ¿no? Los usuarios pueden, en cada contenido, al final, poder llenar un formulario con su opinión, con sus consultas. Entonces, también nos proporciona WordPress una herramienta para gestionar comentarios. Entonces, todo eso dentro de la parte de gestión de contenidos. Otro punto clave que mencionamos en la explicación, la apariencia, ¿no? La apariencia es lo que da el aspecto visual, ¿no? Lo que impacta, muchas veces es lo que llama la atención y lo que decide a que el usuario siga navegando, ¿no? Si un diseño no le gusta, normalmente el usuario se va, ¿no? Entonces es muy importante qué es lo primero que ven. Entonces podemos impactar al usuario gracias al uso de temas. Entonces, WordPress nos brinda una gran variedad de temas. Bueno, acá están los instalados, pero nosotros podemos acceder a una biblioteca de temas de miles de temas. Vamos a ver por acá, para que se vea mejor. A ver por acá, ¿no? Más de 3000 temas, fíjense, gratuitos, con diseños interesantes, atractivos, modernos, según el tipo de organización o tipo de negocio, ¿no? Entonces vamos a encontrar temas que, si ya hay un diseño que nos gusta, lo podemos instalar y hacerle pequeños cambios, considerando que se va a mantener, ¿no?, el diseño, la estructura. Ahora, si queremos lograr cosas más interesantes, entonces podemos buscar temas que sean más personalizables. Cosa que también vamos a ver en nuestro próximo curso. Vamos a ver cómo un tema puede tener distintos diseños, ¿no? Cosa que a veces no es muy común, porque normalmente un tema ya te da un diseño y sobre ese diseño tienes que trabajar haciéndole pequeños cambios, ¿no? Pero hay
Hay otro tipo de temas que son muy personalizables, que te pueden lograr hacer variar tu presentación, cambiarle aspectos como el color, la distribución, el tipo de letra, los elementos que puedes ir colocando, etcétera. Entonces, hay muchas alternativas cuando hablamos de diseño, ¿ya? Hablamos de elegir un tema adecuado que pueda tener el estilo, que pueda tener los colores corporativos, que pueda transmitir la esencia del negocio. Entonces, es un proceso clave de la construcción del sitio web, el diseñar correctamente lo que es todo el aspecto de apariencia, lo cual viene acompañado también por un tema de la navegación. Por acá, ¿no? El tema también de menú de navegación, el tema de los widgets para poder colocar esos otros complementos al contenido y en general poder decidir cómo se va a mostrar el contenido, ¿no? Por una parte, vemos que en la gestión de contenidos, toda la información que se va a publicar, por el tema de diseño, es cómo se va a mostrar, ¿no? La parte visual. Y otro componente importante son los plugins. Los plugins habíamos mencionado que son estas aplicaciones, estas funcionalidades que se instalan sobre el sistema y que principalmente nos permite incorporar nuevas herramientas, ¿no? Habíamos mencionado, ¿no? Para poder crear formularios necesitamos instalar un plugin. De hecho, existen muchos plugins para crear formularios. Entonces, con estas herramientas podemos diseñar, elegir cada uno de los campos, a qué correo va a llegar, podemos exportar esa información a un Excel, a una base de datos. Estos componentes entonces nos dan varias herramientas para poder incorporar estos nuevos componentes al sitio web, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el uso de formularios, plugins para poder crear nuestros slides, ¿no? Lo habíamos visto en el home, ¿no? Esta animación que tenemos en la portada, esa animación que aparece en la portada es un plugin, ¿no? Que nos permite diseñar, ¿no? Esos efectos, esas fotos con textos y para eso tenemos varios plugins también para el uso de slider. Entonces, dentro de WordPress podemos acceder a una gran cantidad de plugins. Igual que en el caso de los temas, vamos a ver por acá, cerrar esto, ya. Existen miles de plugins. Habíamos mencionado que eran más de 50.000, fíjense. Al momento, al día de hoy, tenemos 53.527 plugins, ¿no? Y ese número va creciendo. Entonces, casi para cualquier necesidad existen los plugins, ¿no? Lo primero es buscar si es que hay algo ya desarrollado, ¿no? Puede ser un plugin gratuito. También hay plugin de pago, obviamente que los conseguimos en páginas externas. Y si no hay por ninguno de los lados, el tercer paso es ya desarrollar un plugin, ¿no? Es programar, implementar dentro del sistema un desarrollo con una funcionalidad particular. Entonces, en la biblioteca de plugins vamos a encontrar una variedad de herramientas. Hemos visto para formularios, mencionamos, recuerdan, el plugin para SEO, Yoast SEO. Hay paquetes de plugin que incorporan varias herramientas. El plugin para tienda virtual, el WooCommerce. Otro plugin para SEO. Esto también para XML, también para el SEO. Para la seguridad, WordPress WordFence. Para el rendimiento, recuerden, para mejorar, para soportar una mayor cantidad de usuarios conectados y para que la página cargue un poco más rápido, plugin de cachés, etcétera. Plugin para hacer copias de seguridad,
plugin para construir visualmente nuestro sitio, así como usamos Elementor, también hay plugins similares como Page Builder, plugin para poder agregar campos personalizados a los contenidos, ¿no? O sea, si queremos en un contenido agregarle fechas, agregarle campos de texto, selectores, tenemos plugin para eso, para ese tipo, ¿no? En general, ¿no? Si seguimos profundizando la búsqueda, vamos a encontrar plugin para casi todo lo que se necesita. Acá está el plugin de Ninja4 que lo tenemos instalado, acá está. Y bueno, es cuestión de seguir buscando o usar una palabra clave por si necesitamos instalar una funcionalidad. Por ejemplo, habíamos mencionado para el tema de los sliders, ¿no? Si queremos instalar un slider en nuestro sitio web y hacemos una búsqueda, el sistema nos va a mostrar una variedad de plugins que cumplen con esa función. Entonces tenemos para elegir y nos guiamos muchas veces de la cantidad de instalaciones, de la valoración que le hacen los usuarios, de la compatibilidad, ¿no? Y de la última actualización, ¿no? Son datos importantes que nos hacen, nos dirigen a tomar una decisión sobre qué plugins podrían ser más recomendables para utilizarlos, ¿no? Y bueno, al final es una cuestión de buscar cuál se adapta exactamente, ¿no? Porque todos los plugins pueden tener formas distintas de gestionarla. Algunos con más opciones, otros con menos, unas más sencillas, otras más complejas. Algunos plugins nos brindan estas herramientas, como es gratuito, nos brindan a veces las opciones básicas y estos mismos plugins luego te venden o te ofrecen los plugins en versión Pro o la versión de pago, ya con las herramientas más completas, ¿no? Entonces hay una variedad de plugins que podemos utilizar. Bien. ¿Qué más? Como hemos mencionado también, podemos gestionar usuarios, ¿no? Un manejo importante de la plataforma es la gestión de usuarios. Entonces, uno puede crear usuarios para asignarles también una serie de roles, ¿no? Acá hemos mencionado que habían roles. Hay 5 roles por defecto: suscriptor, colaborador, autor, editor, administrador, ¿no? Cada rol puede realizar tareas o funciones en el sistema con distintos niveles de permisos. Obviamente, el gestionar una web implica una dedicación de tiempo, implica un trabajo. Obviamente, dependiendo también la información que vamos a administrar, ¿no? Entonces, podemos crear usuarios, tal vez personal de la organización, que pueden encargarse de administrar o de publicar ciertos contenidos. Para eso son los roles o perfiles de usuarios. Si bien es cierto, esos son los roles que vienen por defecto, esto también se puede ampliar, ¿no? Gracias a plugins especializados para el manejo de usuarios, para la gestión de roles y permisos, se pueden ampliar la cantidad de roles, se pueden personalizar también las funcionalidades a las cuales tienen acceso, ¿no? Entonces hay todo un manejo muy interesante que se puede realizar desde WordPress para la gestión de usuarios. A ver, acá tengo una consulta. Percy me pregunta, si ya instalé un plugin, ¿es compatible con los temas? Ya. Mira, normalmente los plugins deben ser compatibles con cualquier tema. ¿Ya? Deberían ser compatibles con cualquier tema. ¿En qué puede variar? Tal vez en la presentación, con algunos temas, se pueda ver mejor, o con algunos otros temas, el plugin puede ser que se descuadre un poco en la presentación. O sea, si es un plugin que se muestra en el home, digamos, ¿no? Dependiendo del tipo de plugin, ¿no? Mucho depende del tipo de plugin. Podría tener alguna alteración por ahí en la presentación, ¿no? Más no tanto en la funcionalidad. Pero con
cosas que se pueden corregir, ¿no? A veces cuando sucede este tipo de detalles, ¿no? Se requiere, y a veces el tema que tenemos instalado no logra mostrar correctamente ese plugin. Por ejemplo, un formulario, digamos, ya un formulario que lo has diseñado internamente y luego lo quieres exhibir en tu tema, dentro de un contenido de tu tema. Puede ser de que el plugin, el tema a lo mejor no tiene los estilos necesarios para mostrar correctamente el formulario, ¿no? A lo mejor los campos son muy pequeños o toda la información está muy pegada, ya, bueno, puede distorsionarse un poco, ¿no? Entonces, la solución a veces ahí sería aplicarle un poco de estilos de código CSS, ¿no? Que es, normalmente es un recurso que, que suele ayudarnos a corregir esas diferencias que puede haber en el diseño, en la plantilla, ¿no? Puede ser que un título esté muy separado o un texto esté muy pegado y el tema entre las herramientas no me da esa opción de corregirlo. Entonces lo normal es usar la opción de código CSS, ¿no? Y eso se aplica también aquí en apariencia, en la opción de personalizar. Te voy a mostrar un ejemplito ahí más o menos donde se debe colocar el código de estilos, ¿no? Que implica de hecho aprender a usar este lenguaje, ¿no? Que es hoja de estilos. Es un lenguaje no es complicado, no es un lenguaje de programación. Básicamente es aprender el uso de selectores y propiedades, que con eso te ayuda muchas veces, muchas veces a corregir esos aspectos del diseño, ¿ya? Ahora, yendo a un caso ya extremo, en base a tu pregunta de los plugins, sí hay a veces algunas incompatibilidades, ¿no? Me los va cargando. A veces hay algunas incompatibilidades de algunos plugins. Cuando tú tienes muchos plugins instalados, a veces un plugin con otro plugin como que hacen conflicto y no se logra ver correctamente, ¿no? Ya, ese es otro tema. Habría que ver. Ahí normalmente lo que se recomienda es, tú no sabes cuál es el plugin que está ocasionando el problema. Entonces, desactiva todos los plugins y empieza a habilitarlo uno por uno, ¿no? Activas uno, ves cómo funciona, activas otro y así hasta que identifiques cuál es el plugin del problema, ¿no? Y ya, bueno, una solución, ver si ese plugin tiene una actualización. Si puedes corregir, si nada más es un tema de diseño, lo puedes corregir con estilos. O ya en el caso de peor de los casos, cambiar de plugin. Buscar otro similar que permita hacer lo mismo, ¿no? Ya son alternativas que tú puedes buscar si es que algún plugin no te es compatible, ¿no?